Hola, buen día. Sabiendo que Foncalén es un centro penitenciario preventivo, evidentemente, con algunos casos que están condenados, mi pregunta es, en el centro penitenciario, no en el psiquiátrico, ¿se han tratado personas? ¿A cuántas? Si se sabe, Mira, si hay número. Sí, te lo sé perfectamente. A mí no se me ha posibilitado tratar pacientes hasta octubre del año pasado porque no se tomaron las medidas administrativas para que se instalase la bucasis cuando ya lo tenían instalado los dos Castellones y Picassent desde hacía mucho tiempo. Por distintas causas se consideró desde la Administración Penitenciaria que en Foncalén no se tenía que instalar la bucasis y así se hizo. He tenido la suerte que se instalase la bucasis, pero tenemos graves problemas con él porque, bueno, el sistema informático del Ministerio del Interior, muy lógicamente, tiene unos cortafuegos muy importantes y tiene un sistema que salta a la menor y nos saltan muchísimos problemas. Inmediatamente, yo no sé si cuando el abucases pide algún dato se cortan las comunicaciones y hay graves problemas para firmar. Yo pude empezar a prescribir pacientes, empezamos en octubre, empezaron 4. Después de los que hemos seguido prescribiendo, tenemos un modelo de prescripción muy parecido al que han expuesto en Santander, pero sin telemedicina. Tenemos un grado de coordinación muy alto con el hospital, hacemos todo el estudio en el centro, sale ya estudiado simplemente para que el doctor Portilla o el que sea les meta en el paciente. Pues yo ahora mismo debo tener un retraso de 10 o 12 pacientes que están totalmente estudiados, están metidos en la bucasis, pero todavía no se les ha podido dispensar el tratamiento por el Servasa. Inició en su momento un paciente con telaprevir, otro con boceprevir, y ahora lleva 6 pacientes solamente. Pero ahí están en espera, concedido el tratamiento y tal, muchos más. Es cierto que han empezado 4 pacientes más, pero que se les había concedido el tratamiento cuando estaban en libertad y hemos ido a la farmacia del hospital a por él y han empezado el tratamiento en la calle. Pero el estudio y todo se les había hecho en la calle. O sea, tienes 6 más 4 que no ha sido prescrito por nosotros. En el psiquiátrico lo que pasa es que ahí figuran los nuestros. Nuestra farmacia es dependiente, le da el psiquiátrico. Yo no tengo farmacia independiente ni farmacéutica. Entonces, la Generalitat los dispensa al psiquiátrico y es la farmacéutica del psiquiátrico la que lo distribuye al centro. Entonces, yo creo que nunca va a constar Foncalén. Va a constar siempre el psiquiátrico, me da la sensación, porque los que están tratados ahí constaban como psiquiátrico y nunca salen. Es una cosa que me dice Ramón, dice, Foncalén no trata, y digo, no, es que figura en el psiquiátrico. No, es que el problema lo tienen muy gordo en Villena, porque creo que la razón, aquí hay gente de la administración que me lo podrá corroborar si estoy incierto o no, como no está legalizado el depósito, no se puede instalar en la bucasis o hay problemas y es la única prisión que todavía manda a sus pacientes a Valencia, lo que es un trastorno terrible, lo que es un trastorno para el paciente y tiene una pérdida altísima porque la mayoría dicen que no se van. Pero Villena tiene ese grave problema. Nosotros estamos empezando a rodar y yo creo que empezará a funcionar las cosas, pese a que, como tú dices, es un centro de preventivos. Yo tenía otra preguntita. ¿Va? Sí. Está claro que las personas con VIH estamos envejeciendo, como bien has comentado antes. Y los que no, también. Sí, pero tenemos un envejecimiento que yo que hay varios estudios ya que lo demuestran, es un envejecimiento, lo que llamamos el envejecimiento prematuro, ¿no? Sí. Distintas patologías se dan con mucha más frecuencia en personas con VIH que en personas sin VIH. Entonces, teniendo en cuenta esto, las personas que no estamos privadas de libertad, pues podemos ir al médico y a veces tenemos dificultades para solicitar pruebas como una densiometría ósea, otro tipo de pruebas, un poco para saber cuál es el estado de los huesos, en este caso de la osteoporosis, y podemos ver si, para poder prevenir estas enfermedades, ¿no? Para el colesterol, para los triglicéridos, también para problemas de salud mental, ¿no? Entonces, y otro problema añadido, dado estas circunstancias, es la polimedicación. Realmente vamos de cara a una sociedad, a unas personas que cada vez vamos a estar más polimedicadas para distintas patologías. Entonces, ¿qué se está haciendo desde los centros penitenciarios? ¿Cuál es el seguimiento que se está llevando? Si es que se está llevando alguno, para mejorar la adherencia, un poco viendo esas dificultades, ¿qué es lo que se plantea desde los centros penitenciarios? Mira, tienes toda la razón que la población VIH todavía no hemos conseguido solucionarlo, tiene un envejecimiento precoz porque tiene una actividad inflamatoria de base que es lo que lo produce y que afecta a muchos órganos de su cuerpo. Los médicos de prisiones nos encontramos con ese problema y cada centro
funciona de una manera distinta. Es muy difícil hablar en la generalidad porque el modelo asistencial al paciente VIH varía mucho de unos centros a otros, pero yo creo que sí se hace en la mayoría, se hace densitometrías, a lo mejor no a todos, pero sí a casi todas las mujeres, se hace a algunas personas, se hacen controles renales, se hacen controles de casi todo y bastante bien globalmente por las cifras. Puede haber pacientes que lo necesiten y no se le haga, pero también pasa en la calle. Mira, a veces el problema es que en prisiones, como todo, es mucho más complejo de lo que nos pensamos. Tenemos muchos tipos de pacientes. El gran problema en prisiones es la gente marginal, la que está excluida socialmente. Y son casos, hace poco me ha entrado un chico que es un psicótico y estaba sin tratamiento. Y él decía que el VIH era psicológico y no quería tratamiento. Pero después empezó con el tratamiento psiquiátrico. Y es un chaval, la verdad es que tiene una cabeza muy buena. Y un día hablando con él para el tratamiento, intentarle convencerme, me dice, don Pablo, dice, ¿para qué? Si voy a acabar dentro de 2 meses cuando salga de aquí, debajo de una oliva comiéndome las hormigas. Y en el fondo es que tiene razón. Es que hay muchísima gente en prisiones que nuestro gran problema es qué va a pasar cuando salga. Mucha gente, porque no tiene qué hacer, no tiene dónde vivir ni tiene de qué vivir. Y ese es el gran problema de exclusión social en este país, que no hay un amparo para la gente que sale de prisión y ese tiempo que está ahí, poder mantenerse de cualquier manera y poderse vivir sin tener que volver a robar o volver a acabar tirado. Yo creo que eso es lo que hay que buscar de solución y son ONGs como las vuestras las que tienen que luchar por eso. Yo ahora mismo con este chico, porque él me prometió que si le buscaba un sitio, he empezado a tomar el tratamiento. Y yo me he empezado a mover y es que no hay recursos, hay muy pocos recursos para eso. Y eso yo creo que sois las ONGs las que tenéis que mover a la sociedad para que se implementen recursos de ese tipo. Que haya algo que un chico como este pueda salir a la calle y pueda tener una casa de acogida durante un tiempo hasta que pueda estabilizar su vida. Porque si no, sale a la calle, deja de tomar la medicación psiquiátrica, después deja la otra y acaba tirado y acaba, de verdad, como él decía, muerto. Entonces, yo creo que ese es el grave problema que desde el mundo del VIH. En Virus T y en salud mental pasa un poco lo mismo, y lo explicará perfectamente José Antonio después, pero también tenemos el problema de que la gente, hay locos que están en la cárcel porque no tienen otros sitios donde estar, hay enfermos mentales que no. Entonces, ese es uno de los problemas más importantes que yo me encuentro. Yo creo que la población VIH globalmente se están solucionando sus problemas, globalmente, ¿eh? Toda generalización, hay casos que es seguro que yo mismo lo estoy haciendo mal, pero que el grave problema que yo me encuentro como médico de prisiones y lo que me preocupa es la permeabilidad, que cuando sale la gente no tiene recursos sociales para poder seguir unos cuidados y unos mantenimientos que en el centro sí se le están dando. Y tú conocerás a mucha gente que no, pero hay otra gente que mejora mucho su estado de salud en la prisión. Porque tiene una alimentación más correcta, tiene unos cuidados médicos que en la calle no tiene y tiene muchos factores que le ayudan a eso, ¿no? Entonces, a mí como médico, en estos momentos, lo que más me preocupa como médico de VIH es eso, la discontinuidad en todos los aspectos asistenciales a una persona cuando entra y sale de prisión. Y otra preguntita. ¿Existen diferencias en la atención a las personas con VIH dependiendo de las comunidades autónomas y dentro de las comunidades autónomas dependiendo de cada prisión? No, yo creo que no. Yo creo que existen diferencias, pero existen diferencias no programadas, existen diferencias de atención porque los médicos cada cual somos de nuestro padre y nuestra madre y a lo mejor tienes preferencias por unos grupos terapéuticos, pero existen esas diferencias. Yo creo que globalmente puede haber mínimas diferencias. En los centros penitenciarios el tema del VIH es un tema que se han hecho muy bien las cosas. Si eso es lo que había, yo a veces alucino, digo, ¿cómo habiéndolo hecho también en este aspecto, estamos haciéndolo ahora tan mal en otros? Pero en ese tema se ha hecho muy bien en la globalidad de eso y yo creo que se nos ha reconocido públicamente en muchos sitios, tanto a la administración como a los profesionales, de que ahí se han hecho bien las cosas. Desde luego la evidencia lo demuestra, ¿no? Con el tema del VIH se ha avanzado muchísimo, ¿no? Pero claro, nos vamos a ver en una nueva situación ahora, a partir de ahora, con esto del envejecimiento prematuro y la polimedicación. Con lo cual, bueno, vamos a ver si nos vamos preparando para lo que sí, viene. Lo que pasa es que esas también, yo creo que la población penitenciaria muchas veces está en prisión, las que son VIH, secuelas de una época de toxicomanías activas y que tuvieron en su juventud y que cometieron muchos delitos, pero aunque han envejecido también van saliendo de la cárcel. Esos problemas casi todos al final los van a tener que solucionar en la calle. Espero, porque mi experiencia personal es que se va saliendo porque ya no se cometen los mismos delitos, hay programas de drogas, ya no hace falta cometer un acto delictivo para conseguir drogas en muchos casos. Entonces, eso está disminuyendo. Nos tendremos que enfrentar y tendremos que aprender a manejarlos. Como decían los infectólogos, cada día un médico de VIH tiene que ser más internista y menos infectólogo, ¿no? Porque el paciente se ha convertido en una globalidad muy, muy compleja y
que hay que conocer muchos otros aspectos para llevarle correctamente. ¿Más preguntas, por favor? Tengo entendido que a finales de enero instituciones penitenciarias dio una contraorden para revocar la orden que exigía el visado de aquel medicamento que el Ministerio del Interior había decidido no financiar los recursos. También parece ser que hay un email desde la subdirección diciendo que pasen de la medida cautelar del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que siga como hasta ahora todo ya. No creo que lo hayan puesto por email, pero sí le han dado esa orden. Yo no la conozco. Lo que sí conozco es que, gracias, y aquí está Carmen, que es una de las impulsoras de todas estas medidas, el Sindicato Médico y el GRALAS, un grupo de relaciones un poco institucionales y laborales de nuestra sociedad, estableció un contencioso con la Administración para echar abajo un programa de intercambio terapéutico que nos maniataba totalmente la prescripción y que yo creo que en algunas pacientes hasta era poco ético. Estábamos dando medicaciones que, desde mi punto de vista, y sobre todo en el campo de la psiquiatría, eran absolutamente inferiores a otras, a veces no en eficacia, pero sí en toxicidades. Es como si ahora me empiezan a decir que de interferón a los genotipo 3 porque se curaban el 80%, igual que ahora, bueno, se curaran el 80%, pero destrozó al otro 70%, ¿no? Entonces, eso se ganó en el Tribunal Superior y la Dirección General, en cambio, sacó una nueva norma en la que nos instauraba un visado que lo hacía todavía más complicado y más difícil de prescribir lo que considerabas necesario. Eso también, a instancias del Sindicato Médico y de GRALAS, el Tribunal Supremo ha paralizado esa orden. Yo ahora mismo no sé cómo estamos, no sé si esa orden ampara también al uso de fármacos de DEADES o usado fármacos, otro fármaco que tenemos un grave problema, que es el Subosone, pacientes que han fracasado en programas de metadona, que vienen de la calle con ese fármaco, con fracasos, y que por imperativo administrativo se les tiene que retirar el Subosone, ¿no? Han mejorado las cosas, ¿eh? Yo creo que somos de los pocos colectivos que nos peleamos con nuestros jefes. No está Javier aquí, pero se lo diría Javier, los médicos de hospitales no se pelean, o sea, en esas cosas, pero yo creo que eso es un gran logro que hemos conseguido para los pacientes y también como derecho de cualquier profesional hacerlo lo que mejor considera para la persona que tiene. Claro. Voy yo a evaluar lo que ha hecho mi compañero, que le lleva tratando 5 años, que sabe lo que ha pasado, que una persona que ha estado en 4 tratamientos de metadona, que ha fracasado y que ahora en su Subosone me dice que está muy bien y me toca a mí quitarle. Claro. Sí. Pero no sabe si se está poniendo en práctica el no visado. Yo no los hago, no lo sé los demás. Yo ya tengo la orden judicial y a mi subdirector se lo he dicho bien claro. Le he dicho, yo con esta, mientras me han revocado la orden, mientras que eso mandaba las cosas, han revocado, yo no hago visados. Tengo la orden de mis superiores de que ya no hace falta hacerlo, hay una sentencia judicial y yo no los hago. Tenemos otra palabra por ahí al fondo. Hola, Pablo. Yo simplemente era para reforzar un poco la idea de una manera observacional, porque yo trabajo en el hospital y en ONGs, pero no nos han dejado nunca acceder a la cárcel. Ahora nos van a dejar acceder a la cárcel porque se está creando un parque de viviendas para las personas que han salido de la drogadicción y de la prisión y puedan tener un espacio. Pero es simplemente a nivel observacional y desde fuera, lo que sí que hemos visto que la despenalización del consumo de drogas, que de facto, de alguna manera, los jueces no penan a las personas por el hecho de consumir, yo creo que tiene que ver mucho con una mejora de la situación en las cárceles. De hecho, yo creo que hay muchos menos jóvenes en la cárcel porque no se pena por una gilipollez como se penaba hace 20 años. Por lo tanto, una cuestión política y una reivindicación de que el uso y el consumo de drogas es algo que se tiene que regular para que no haya gente innecesariamente en la cárcel por penas que son absolutamente ridículas. Y eso ha mejorado bastante la situación. Luego, lo que nosotros observamos también, que tú conoces las cárceles de allí, es que cuando se pasó de la cárcel pequeña a la macrocárcel fue un poco desastroso a todos los niveles. Consciente.
Afortunadamente se está regulando y afortunadamente se está tratando a la gente con hepatitis C, por lo menos los que pasan por el hospital, y todo tiene que ver con una posición política de alguna manera, llamemos política de un sentido amplio. Si los médicos se posicionan y los demás actores sociales nos posicionamos, es muy importante porque el preso no puede hacer nada. Es lo que yo he visto, es decir, el preso, hubo un momento de desabastecimiento de fármacos del VIH donde quedaban los regímenes incompletos o se interrumpían y nadie podía hacer nada, al preso no se le hacía ni puto caso. Entonces, gracias a los médicos de los hospitales que han dicho, oye, yo no trato a un paciente que su tratamiento vaya a ser interrumpido, a ver cómo lo solucionamos porque estáis contraviniendo mis indicaciones como médico. Entonces, todas esas aportaciones que podamos hacer desde las ONGs, los médicos, enfermería, es decir, todos los que no estamos presos, influyen absolutamente, y eso lo estamos viendo, en el bienestar del preso dentro de la cárcel, porque el preso ya se puede quejar mucho de que no le dan el tratamiento durante 3 días y no le hace ni puto caso a nadie, nada más que su médico, pero quiero decir que a nivel institucional, yo creo que todo lo que se ha podido mejorar no ha sido por instituciones penitenciarias, ha sido sobre todo por los trabajadores, por los médicos y por los agentes sociales que hay alrededor. Bueno, mira, la verdad es que hemos tenido una época demasiado mala para todos. Entonces, lo que tú estás contando, Campos del Río, se abrió en una situación de una crisis económica y se abrió de una manera que no se debería abrir nuestros servicios sanitarios, sin médicos y sin personal, sin control farmacéutico y tal, y todos esos problemas no venían de desabastecimiento, no venían por un impedimento para que hubiese esos fármacos, porque se podían prescribir y se podían demandar. Madrid nunca ha puesto problemas con los antirretrovirales, nunca, y nunca nos ha seleccionado un fármaco y nos ha dicho no trates con estos, trata con esto más barato. En el mundo del VIH, la Administración ha actuado en prisiones muy bien. O sea, no ha habido nunca problemas al respecto. Yo creo que eso fue un problema logístico interno, de unos servicios, una farmacia muy mal dotada de personal, unos servicios médicos en que en muchos momentos solo hacían urgencias porque estaban 2 médicos en la prisión. Es que no había consultas programadas, es que no había quien viese un paciente VIH como Dios manda. El paciente llegaba a VIH, seguía el tratamiento que le había puesto el médico en su origen y no que tenía controles, pero porque no podía. Pero eso fue la época de una gran crisis y a lo mejor ahí alguien había tenido que haber dicho esto no se abre así. O esto hay que solucionar de alguna manera, ¿no? Eso sí es verdad. Pero no fue un problema de que faltasen medicamentos, porque eso no han faltado. El VIH en prisiones ha funcionado bien, gracias a todos. Y los que han puesto problemas también son todos. A veces hemos puesto problemas los médicos y a veces han puesto problemas la institución. Pero yo ahí no estoy. Mira, yo no soy nada. Yo soy muy crítico con mi institución. Muy crítico. Pero en el VIH tengo que reconocer que se han hecho las cosas muy bien. Y por eso digo que yo estoy hablando del cisne. Porque yo tengo muchas críticas a cómo se han hecho las cosas en psiquiatría, la falta de psiquiatras. Lo de la hepatitis C me parece una vergüenza nacional lo que está pasando en prisiones, cuando podíamos dar un ejemplo. Al final se va a hacer y podemos haber hecho el programa más maravilloso del mundo y haber dado un ejemplo mundial. Y por una cosa que se va a tener que hacer, que es curar a los pacientes, estamos haciendo el ridículo. Pues, pero en el VIH no, en el VIH todo lo contrario. ¿Cómo lo hemos hecho también en una cosa y tan mal en otra? Pues no sé. ¿Tenemos ahí otra pregunta? Sí. Que te comentaba, estoy interviniendo en Puerto 2 en Cádiz y allí en enfermería, el enfermero José Antonio Ramírez, que lo quiero mencionar porque este hombre está haciendo una labor bastante interesante, él me comentaba en los tratamientos que tiene con los pacientes seropositivos que tenía un pequeño problema, y es que, por ejemplo, las embolias, los últimos tratamientos todavía no han llegado. Bueno, eso es cierto. No es que no hayan llegado. No sé, que no se administran todavía, no han que llegan un poco más tarde. No han llegado que en el resto. No han llegado centralizados. En una situación en que el paciente lo requiere y el médico lo pueden pedir a través de la farmacia del centro. El problema de la adquisición de medicamentos es que se adquieren de 2 maneras. Los medicamentos antirretrovirales de gran consumo se consumen centralizados. La Administración, el Servicio de Farmacia Central, hace una valoración de lo que van a necesitar en los centros penitenciarios. Esto estoy hablando de las prisiones dependientes de Madrid, no de las que están transferidas. Y hace una valoración y hace la solicitud y lo mandan. Es verdad
que para mi gusto como clínico a veces hay un poco de retraso en determinados fármacos que no son más caros, pero que sí son más cómodos, combos, las últimas cosas. Pero si un paciente lo necesita por cualquier cosa, se puede pedir a cargo de la farmacia central. Funciona mal, pero al final acaban llegando todos. No con toda la rapidez, a lo mejor unos con más tiempo, otros con menos tiempo de retraso, pero no suele haber el problema global. Es verdad que Cebolla todavía no lo tenemos centralizado, de verdad, y que ahora nos está costando un poquito uno de los grandes problemas. Pues ahora mejora, desaparece el tenofovir y aparece una nueva molécula con menos toxicidad, pues que estamos con muchas ganas, porque muchos pacientes tienen toxicidades secundarias, ¿no? Entonces, pero al final acaban llegando. Y si un paciente por cualquier cosa, yo creo que no tienes ese problema. El mundo del VIH es otro mundo en prisiones, es el cielo. Vamos a ver, es el cielo respecto a otras patologías, respecto a salud mental o respecto a la hepatitis C. Yo ya esta tarde hablaré porque traigo un informe de él, del enfermero, y prácticamente todos los internos seropositivos están tratados y con cargas virales indetectables y con los CD4 por encima de 350. Pero por eso te digo, y lo digo, hayan hecho una gran labor los infectólogos, que nunca han tenido miedo al paciente penitenciario, han hecho una gran labor los médicos de prisiones y han hecho una gran labor facilitadora, y con programas también la administración, de programas de reducción. Entonces yo creo que las cosas funcionan cuando todos quieren que funcionen. En el momento que hay otras cosas que funcionan peor, o porque el hospital te pone más problemas, o porque el médico de prisiones pone problemas, o porque la administración pone problemas. Pero cuando todos quieren que algo funcione, podrá costar más arrancarlo, pero acaba funcionando y funcionando bien. Grabando y sin el micrófono se grababa peor. Bueno, no sabía si esperarme al compañero, pero bueno. De psiquiatría sabe muchísimo más que yo, ¿eh? Entonces, yo creo que lo mejor que puedes hacer es sí, esperarte para él. porque va directo a salud mental. Sí, entonces, vaya, pues me voy a esperar. Yo creo que lo mejor que puedes hacer es correlacionado, pero esperarte. pues nada, simplemente saludar. Ya me habías preguntado y ya nos habíamos saludado antes. Hola, Pues, vamos a ver, lo que acabas de decir contradice en gran parte a lo que está pasando en los hospitales en Madrid. Cada hospital tiene y administra una medicación. En hospitales tienen unas, en otros tienen otras. Yo me he encontrado con chicos que venían de Barcelona, se instalaban en Madrid, venían tomando un antirretroviral concreto, y en Madrid le han dicho, es que eso no lo dispensamos aquí. ¿Me estás hablando del hospital o de la prisión? Hospitales. Vale, pero eso... Ya, pero que me extraña que en prisiones sí que se haga de una forma generalizada y, sin embargo, en hospitales no se haga. Hospitales que tienen unos medicamentos y otros no. Pero es que la política... Pero eso es que el hospital no lo pelea. Tú tienes comunidades como tienes el País Vasco, que solo tiene un fármaco de inicio y que solo pueden iniciar con un fármaco el tratamiento de la hepatitis C. No es que no lo pelee, es que cada hospital funciona de forma independiente. Sí, pero tú lo puedes pelear a nivel local, a nivel global o a nivel nacional. Eso es que lo peleen. Yo creo que el derecho a la prescripción del mejor medicamento para el paciente es un derecho que tiene tanto el paciente como el médico, y hay que pelear tanto el paciente como el médico por ello. Y siendo una comunidad autónoma, debería tener centralizado todo eso. Y no sé. ¿Las comunidades autónomas? No, eso depende de compras personales. El precio de los fármacos lo compran cada hospital a un precio que pactan y usan los medicamentos que la Comisión de Farmacia ha acordado usar. Ya. Cambiar de hospital si quieres otra medicación. Sí, pero eso es una cosa. Pero en cambio, por ejemplo, ahí nosotros en las prisiones no. Pues ya, pero eso, raramente. Es que eso es lo que a mí me llama la atención. Bueno, es que en muchos aspectos la sanidad penitenciaria ha aportado muchas cosas. En muchos aspectos. En otros aspectos ha restado, pero yo creo que siempre hay que hablar de lo positivo para poder también criticar lo negativo, ¿no? Vale, pues si hay alguna otra pregunta sobre VIH y centros penitenciarios. ¿No? Bueno, pues pasamos a... ¿Tenéis datos de infecciones, o sea, de incidencia de VIH en medio penitenciario y hepatitis C? Yo no, la Dirección General sí maneja más datos de infecciones, de reinfecciones, pero yo no los tengo de reinfecciones. Tenemos un gran experto que hizo un estudio muy bueno, que es el doctor Marco en Cataluña, que ha hecho estudios de reinfecciones y tenemos una tasa de reinfecciones altas, demasiado altas, ¿no? Yo creo que es una de las cosas en las que más programas de salud habría que establecer, tanto para evitar las reinfecciones en VIH como en virus C. Pero la incidencia es muy bajita, ahora desde... Mira, en prisiones
Los programas de metadona cambiaron totalmente el mundo penitenciario, eso fue el gran avance. Los programas de metadona fueron lo primero que consiguió que la gente dejase de consumir en prisiones y usar medios que se contagiaban, ¿no? Después los PIG, aunque no se implantaron en todas las prisiones y como tú has dicho, se implantaron quizá tarde, hubiesen evitado muchos problemas unos años, pero bueno, las cosas son como son. Pero ahora la tasa de infecciones en prisiones yo creo que es muy baja, ¿eh? Yo creo, no conozco el dato, pero te diría que es bajísima, probablemente. Pilar, tú la sepas. Sí, la tasa de infecciones dentro de prisiones 0,1, mira, pues te digo, es bajísima. No se ven. Como clínico, yo no tengo el dato epidemiológico, pero como clínico no lo palpo, no tengo ese problema. Tampoco tengo el problema de que me pidan PIG, ni que me pidan... O sea, eso ha bajado muchísimo, han bajado las pautas, han cambiado las pautas de consumo, han cambiado los modelos de consumo. Entonces, el riesgo ese es más... Se da más reinfección, mucha más reinfección en hepatitis C que en VIH. Sí, pero bueno. De reinfección. Sí, infección dentro de baja no. Pero yo estoy hablando de reinfección, no que sucede la reinfección dentro de la prisión, sino que personas que entran, que se han tratado, que se han curado y que después vuelven a entrar, están reinfectados. Eso sí tenemos... ¿Qué? Sí, reinfecciones. El problema es la reinfección y se puede luchar, pero es un problema más del virus C que del VIH. Pues muchas gracias, Pablo, y vamos a pasar con la siguiente presentación.